Bueno, gracias Laura y Mercedes por estar presentes. Voy a contar un poco brevemente sobre lo que yo hice hace ya varios años con respecto a la evaluación del censo del 2010. A mí, a fines del 2003, estaba haciendo el doctorado y medio que me tiraban por la cabeza la tarea de evaluar el Censo Nacional de Población. No estaba en mis planes. Me lo propuso mi directora en ese momento. Yo estaba trabajando con el censo del 2010 para mi tesis de doctorado, que era sobre estructura de clases, y me encomendaron evaluar el censo de población. No fue algo que haya surgido, pero me vino bastante bien para usar esa fuente. Y ahí me metí un poco en el debate sobre la calidad de producción del censo, y había una discusión pública muy amplia sobre eso, y la discusión iba como por dos andariveles. Por un lado, lo técnico, y por otro lado, lo político. Y lo primero que uno hace cuando se mete en un tema es ver si hay evaluaciones sobre eso, o si hay literatura previa, si hay algo previo, y no encontré nada publicado, nada oficial, nada académico. Entonces me lo puse a hacer yo. ¿Por qué no? Y hice una lectura del proceso censal, de la información publicada al menos, con lo que era posible evaluar, con lo que estaba publicado, y eso también me daba una pata de lo que era no posible evaluar, porque había poca información disponible al momento, pocas bases de datos disponibles al momento de escritura, no estaban todos los datos publicados en el 2014 y 2015 cuando empecé. Y armé esto que ven acá, que es un reporte que está online, lo pueden encontrar ahí en la página web del Observatorio Latinoamericano de Censos, que es un grupo de trabajo que también arrancó para estos años, donde evalúo, analizo. El objetivo de ese trabajo fue analizar de forma empírica, o sea, con lo que ya estaba, no solamente con la opinión técnica o política sin un fundamento científico al menos, lo que pasó con el censo de población. Y para analizar un censo, digamos, hay varios marcos teóricos. Yo elegí el modelo de satisfacción de demanda, que es básicamente pensar el censo como un producto para la sociedad civil, para los actores sociales, tanto para el Estado como los privados, como para la academia. Y mucho de lo que se hablaba sobre la calidad de este censo en esa época algunas voces decían que era un desastre, otras voces decían que era el mejor censo de la historia. Así se daba esta visión tan dicotómica del proceso. ¿Y qué se hacía para demostrar esas afirmaciones? Poco y nada, y me parece que una de las ideas de Pablo de esta mesa es un poco retomar ese debate, porque tampoco se hizo mucho después sobre eso. Así que lo que dice, ahí viene otra persona también, Pablo, no sé si te llega. Lo que hice entonces un poco fue complementar e integrar las distintas publicaciones que ya había sobre el censo, las oficiales, y algunos ya realizadas, que sobre todo venían de la prensa. Pero lo básico, lo más importante que pude hacer fue el procesamiento y análisis de información original. Y creo que hasta ese momento no había utilizado el programa que había armado el conversor de Redatam, que me ayudó mucho en mi tesis de doctorado. Así que estuve trabajando mucho con el Redatam en ese momento para analizar y armar cruces de variables y analizar la información que había. Brevemente, porque esto está publicado y es un trabajo ya que tiene sus años, lo pueden pedir. El primer capítulo me dediqué a analizar el marco conceptual y metodológico desde el cual yo iba a investigar todo esto, y lo dividí en etapas. Cada etapa estaba pensada de acuerdo a la etapa del censo. En el capítulo 2 analicé todo lo que pasó previamente al levantamiento del campo, que sería la etapa que estamos hoy con el censo 2020. El alcance temático, las definiciones metodológicas. Luego me metí más que nada en el día del censo, hace 11 años y un día, justamente, hoy 28, ayer se cumplieron 11 años. Y el capítulo 4, que es el que más carne tiene, digamos, fue el de la interpretación de los resultados. Una de las evaluaciones que yo había, y quizás Pablo les va a hablar un poco más de esto, es que no contamos con información sobre los niveles de error de las variables. Pero más allá de eso me parecía imprescindible, porque muchos colegas me decían, ¿cómo vas a poder evaluar algo sin tener
esa información. Me parecía igualmente aportar una mirada complementaria con lo que se tenía por el propio Sistema Estadístico Nacional, pensando a los censos como un proceso de largo plazo. Tuve la suerte entonces de analizar y publicar este trabajo. Terminó como diseccionado en varios artículos. Uno es sobre el de cobertura, que publiqué en Estudios Demográficos y Urbanos, sobre cobertura de población. El otro sobre sexo y edad, se publicó en la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, donde analicé estas dos variables básicas del censo. Y después ya me metí más de lleno en las variables demográficas, que no vamos a tener en el censo 2022, así que todo esto, lo que se puede llegar a evaluar del próximo censo, va a terminar en el capítulo 3, si es que hay alguna evaluación. Y analicé la calidad de los datos de mortalidad, los de fecundidad no los publiqué, pero los tengo por ahí, y también las variables relativas a migraciones y hogares y familias, que tampoco vamos a tener en el próximo censo. Luego también un tema que era muy importante para mí, que era el tema de las características económicas de la población. Trabajé mucho sobre los clasificadores de ocupaciones y me dediqué mucho a la comparabilidad de ellos. Y publicamos un trabajo junto a un colega del Gino Germani de Sociales de la UBA, donde analizábamos los cambios en la clasificación de ocupaciones. Y la última sección de este trabajo, lo que hice fue tomar un poco cómo fue el tema post-censal, más allá del campo, porque discutimos mucho lo que sucede en las etapas pre-censales, como pasa ahora, lo que pasa el día del campo, pero lo que pasa después no se discute mucho. Y esta mesa, digamos, es una de las razones por las cuales está bueno volver a hablar sobre lo que pasó en el 2010, porque nos dice mucho de lo que está pasando hoy en día. Entonces, tomando esta idea de la calidad como un concepto multidimensional, y desde el punto de vista del usuario, yo hice esta evaluación. Uno de los argumentos que uno puede tener, y también pensando en lo que está pasando hoy en día con el proyecto Censo, es que no sabemos cuál es el horizonte de uso de los datos censales. No sabemos hasta dónde llega ese uso de las preguntas o de las dimensiones que relevan los censos. No tenemos información, y el sistema académico en la Argentina está en crisis también. Pero en ese momento mi evaluación era que el censo tenía una relevancia significativa porque abarcaba temas que realmente les importaban a los usuarios, al menos a la academia y al sector público y al privado, aunque cubría menos variables con respecto a lo que sucedía en el censo del 2001. Así como pasa hoy en día, se eludió la participación de especialistas externos para decidir las temáticas del censo. Hoy podríamos decir también que se elude la participación de especialistas internos para la definición de las dimensiones del censo, o al menos podemos pensar que eso está pasando. Y mi evaluación global era que, como no se contó con un informe sobre los errores de registro y de consistencia, no se sabía, hay un punto ciego desde mi perspectiva a lo que yo podía decir sobre la calidad del censo. Pablo seguramente va a poder decir más sobre esto. Los niveles de omisión fueron muy bajos con respecto al promedio de la región, pero muy altos si los comparamos con los censos del 80 y del 91. Y el principal problema metodológico al cual yo llegué a la conclusión, a partir del informe, era que el censo daba altos niveles de calidad en la mayoría de sus variables y unidades de análisis, pero que esta validez metodológica estaba un poco condicionada por el hecho de que no se habían publicado las pautas de imputación tanto de variables como de unidades de análisis de personas o de hogares. Y eso dejaba muchas preguntas abiertas para los investigadores y para los usuarios. Y una idea que también surgió de algunos escritos que mostré después, porque se dio un debate, recuerden que se dio un debate muy amplio durante el gobierno de Juntos por el Cambio, cuando metían presos a la mayoría de los funcionarios, a muchos funcionarios del gobierno previo, y uno de los más combatidos era el INDEC. Incluso Mauricio Macri en campaña señaló como el principal problema que él venía a resolver era el tema de las estadísticas públicas.
Y mi evaluación es que muchos institutos de estadística aplican pautas de imputación de variables, pero en este caso no se han hecho públicas, no se han manifestado y probablemente nunca lo sepamos. Entonces, todavía le queda mucho por contar, y estamos en esta mesa un poco para hablar de eso. Y para relacionar esto que yo estaba viendo en ese momento, me parece que está bueno volver a retomarlo con lo que sucede ahora. Así que voy a hablar brevemente de lo que estamos viendo hoy en día y compararlo con esto que yo había analizado en el 2014 con respecto al censo 2010. Sabemos que todavía en el 2020, por efecto de la pandemia, Argentina, como muchos otros países, no pudo levantar su ronda censal, y la pregunta que muchos investigadores se hacen es si estamos preparados, si conviene hacer un censo en un contexto donde los mercados de trabajo y la dinámica demográfica son inusuales, no son lo esperado por la transición demográfica, y además porque sabemos que desde el cambio de gobierno hubo retrasos significativos en el planeamiento del censo. Y en este contexto, y uno de los argumentos que se usa mucho desde las estadísticas, desde el organismo oficial, es que estamos en una oportunidad única para aprovechar la capacidad tecnológica y metodológica, pero desde mi perspectiva también, y la perspectiva que tenemos un poco desde el Observatorio de Censos, es que estas oportunidades hay que evaluarlas también dentro de las condiciones legales y la situación institucional en las cuales se aplican los cambios con respecto al censo. La pandemia la pandemia ayudó a utilizar el argumento de la falta de presupuesto para el operativo censal, y eso está afectando el calendario, la planificación y los contenidos, que me parece lo más importante, y entiendo yo que hay ciertas presiones políticas para fijar una fecha de relevamiento, lo que puede impactar o no, de acuerdo a los estudios previos y a la literatura que nos muestran que eso puede impactar en la calidad final de los resultados. Brevemente, ¿qué pasó en este tramo? En septiembre de 2017, cuando no sabíamos mucho del censo 2020, el previo director del INDEC, Todesca, decía que el censo 2020 iba a ser el punto culminante del proceso de recuperación del INDEC, que eso iba a mostrar cómo se había recuperado las estadísticas públicas luego del proceso político previo, pero ni siquiera en junio del 2019 teníamos una evaluación oficial del censo 2010, que fue la que no es la que yo mostré, pero es una evaluación posible la que yo hice, y ya en ese momento me preguntaba qué iba a hacer del censo. No sabíamos nada. No había planificación, no se sabía nada. Y recién en agosto de ese año, luego de haber publicado este artículo también, salió un resumen ejecutivo del proyecto Censo 2020, con cuestionamientos por parte de algunas agrupaciones, la agrupación de demógrafos de la Argentina, la agrupación de trabajadores del Estado del INDEC y el Instituto Germani. Ya empezaron a preguntarle al INDEC con cartas sobre la inclusión de la variable del DNI. En noviembre del 2019 también ya el nuevo gobierno, yéndose después de las elecciones, tiró una propuesta de una nueva ley estadística para el Congreso, que obviamente nunca pasó, pero le diera a reformar un poco el instituto de los vaivenes y sacarle los vaivenes políticos a los que siempre está involucrado. En diciembre del 2019 tuvimos el informe de la segunda prueba piloto, que se hizo en septiembre del 2019, donde se probó la metodología, las preguntas, la organización y ciertas tecnologías, y se propuso como fecha hoy, el 28 del 10, hoy hace un año, la realización del censo. Iba a hacer calor, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, entre diciembre y marzo estalló la pandemia, se suspendieron los operativos, mucha incertidumbre durante todo el año, digamos, todos vimos un momento muy difícil, pero recién en septiembre, la otra novedad que yo encuentro es hubo un decreto para la realización del censo. Y en noviembre
ya con los efectos de la pandemia afectando al conjunto de la población, al conjunto de los salarios. También de nuevo el gremio envió una carta sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los técnicos y los trabajadores del INDEC, que a mí me parece importante para la hora de evaluar los censos y la calidad. En diciembre de 2020 también se publica un informe sobre la primera prueba piloto, donde testeaban sobre todo la posibilidad de hacer un censo de derecho. Entre diciembre y agosto, mucho no supimos los usuarios, y hace muy poquito hubo esta presentación, donde estuvo el presidente frente al operativo, al comité censal, y el director del INDEC, Labaña, mostrando lo que iba a ser el nuevo operativo del censo. Y ahí nos enteramos que estaban proponiendo un censo, una parte electrónica y una parte de barrido censal, que lo van a aprobar durante el transcurso de lo que queda del año, y propusieron marzo del 2022 como fecha del barrido, mayo del 2022 como fecha del barrido censal, 60 días después del censo. Los argumentos para llevar a cabo este tipo de operativos es que el censo se pensó como un sistema integrado de fuente de datos, se realizó un censo previo de viviendas, y proponen esto que llamaban el registro estadístico de población. Sin embargo, todavía no sabemos cuáles son las fuentes específicas o temáticas que van a suplir la falta de información o de temáticas que se han quitado del censo. Y un poco, voy a ir un poco a eso. Lo voy a pasar porque no sé cuánto tiempo me queda, porque me perdí, pero voy a ir brevemente al final. Una cuestión importante a recalcar es que en América Latina lo que sabemos es que hay muy poca experiencia con respecto al autoempadronamiento web. Hay muy pocos ejemplos de eso, y los ejemplos que hay tienen muy bajo porcentaje de participación de la población. Y lo que observábamos también es un recorte muy grande del cuestionario. 2 preguntas nuevas solamente se agregan, una es el género y otra es el DNI. Hablan de que hay otras preguntas como el enfoque étnico-racial, pero ese enfoque ya estaba previamente en otros censos. Y se alzaron voces nuevamente con respecto a la confianza del público, a responder lo del DNI. Recuerden también que hace muy poco han hackeado la cuenta de todos los ministros de seguridad. Si uno pone el nombre, mi nombre, aparece el DNI. Entonces hay mucho temor con respecto a la inclusión del DNI, aunque los informes de las pruebas piloto dicen que está todo bien y que la gente responde. Y esto pasó la semana pasada. Lo único que quiero mostrar con esto es que no está en la agenda el tema de la seguridad informática, y es un llamado de atención. Y los ajustes, lo que yo llamo ajustes o privatización del censo, se dan en las variables demográficas que nos interesan más que nada a nosotros, los investigadores en ciencias sociales. Recortaron fecundidad, mortalidad, el módulo de fecundidad, la migración y situación conyugal. Y si se ponen a comparar el cuestionario de la segunda prueba piloto con el cuestionario único del último informe, van a ver que se han eliminado las variables abiertas, se han eliminado muchos módulos para compatibilizar el e-censo, la respuesta de los e-censos con respuestas cerradas con el operativo de campo. Y eso a la vez también es lo que los llevó al INDEC a realizar un censo de derecho, porque no podían hacer un censo de derecho al tener la propuesta de un operativo electrónico primero. Esta situación bastante dramática, el CELADE tuvo una presentación en la reunión de AEPA donde dijo que si esto llegara a suceder era dramático, y realmente parece dramático para nosotros los investigadores, que tenemos, digamos, nuestro propio ego o nuestros propios intereses pensados para resolver o para realizar investigación científica. Pero también hay muchas cuestiones que han cambiado con la pandemia que no vamos a poder ver, y no hay encuestas que suplan esa necesidad. Cuestiones de cambio residencial, cuestiones de cuidado, migraciones internacionales, los efectos de la pandemia, cómo va a afectar eso los resultados y la comparabilidad con los censos previos. Y unas preguntas para cerrar es qué voz tenemos los usuarios, los trabajadores y los propios técnicos sobre estos procesos de transformación que se dan entre diciembre y agosto, no lo sé. Y lo que yo llamo una privatización del censo, las preguntas que se han eliminado,
con el argumento de racionalizar temas y priorizar temas y a reducir costos, es para mí lo que es lisa y llanamente, primero, un ataque a las ciencias sociales y una privatización del censo. Y sabemos, los estudios nos muestran que cada una de las dimensiones eliminadas es una demanda pública, privada y académica que no se va a suplir. ¿Y quién lo va a suplir eso? El ámbito privado probablemente. No se ha dicho nada tampoco sobre las encuestas permanentes, y lo que se utilizó, y si uno escucha las reuniones, lo que se utiliza son todos argumentos metodológicos y técnicos, y no hay lugar para los argumentos conceptuales de por qué se hizo estos cambios. Y bueno, para cerrar, y voy a retomar a mi directora de la tesis, que además fue la que me impuso un poco que haga la evaluación del censo, y tiene un artículo muy interesante y que para mí no ha cambiado en 15 años, no estoy diciendo nada nuevo, ni voy a decir nada nuevo, es que las dimensiones sociales, hay dimensiones sociales que desconocemos totalmente, y que las otras que conocemos poco y mal, y que lamentablemente no vamos a poder seguir conociendo de acuerdo a lo que se sabe hoy en día. Quizás el día de mañana nos dicen que hay respuestas específicas, pero no sabemos nada, y que necesitamos nosotros como científicos sociales involucrarnos en todo lo que está pasando, porque realmente es bastante dramático. Así que bueno, gracias Pablo por la invitación a esta mesa. Chao. Bueno, gracias Nicolás. ¿Hago la presentación mía, te parece? ¿O te interesa si no que hagamos alguna ronda de preguntas ahora? En 10 minutos me tengo que ir. Bueno, Perdón, pero tengo justo una... pero por eso digo, por ahí si hay algún comentario que alguien quiera hacerte, es mejor que te lo haga ahora, Dale, ¿no? Mientras estés. dale. No sé si hace falta dar el micrófono o si pueden tomar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si lo quiere comentar No me puedo desmutear, María Mercedes. Vamos a intentarlo. Puede ser, Nicolás, que vos estés como... o no, a ver. ¿Yo como host? Solicitar para reactivar el audio. Hola, ¿qué tal? Ahí Ahí pude. está. Qué lindo. Muchas gracias por la presentación. Súper interesante poder ver el recorrido del censo. Bueno, y ver también un poco desesperanzador, ¿no? Que al 2022 hay mucho que todavía no podemos conocer. Quería saber un poco si esto es una cuestión política o qué pasa con esto, cuáles son estas limitaciones. O qué se podría hacer, si hay intentos por cambiar, por remediar un poco esta situación. Bueno, justo estábamos hablando con Pablo que la semana pasada hubo una presentación en AEPA donde estaba la principal responsable del diseño metodológico, y quedaron en armar una reunión porque estaban todos un poco desesperanzados, como decís vos, Mercedes, y gracias por la pregunta. Y aparentemente va a haber una reunión con ellos, pero me parece que como que ya está decidido, y sí, una cuestión para mí es netamente política, no hay nada técnico. El argumento que pudo usar el INDEC es, bueno, vamos a tener un censo, y lo único que necesitamos relevar es sexo y edad, y después vemos cómo hacemos. Pero me parece que es una decisión muy apresurada, y lo que mostró la experiencia de mi evaluación del censo del 2010 es que el principal problema fue que no involucró a todos los actores sociales. Y el desafío mayor que hubo hoy en día es que ni se puenteó a los propios técnicos del INDEC, a pesar que digan que no. Me parece que el informe de la segunda prueba piloto es un informe muy completo, y no se tuvo en cuenta. Y la decisión se tomó por un grupo muy reducido de gente, y es una decisión política, realmente. No tiene mucho de técnico. El argumento puede ser es que no hay presupuesto, y uno podría, el contraargumento es no hay presupuesto para esto, pero sí hay para otras cosas. Y si ofreciesen, digamos, la solución a los recortes, uno podría quedarse un poco más tranquilo, pero realmente no hay una solución al respecto. Lo otro que se puede hacer también es impugnar todo el proceso.
pero uno no sabe si eso es mejor o peor, pero uno podría ponerse en campaña para decir, esto no está bien. Y la otra es resignarse y pensar estos procesos para que no pasen en el 2030, el 2040, porque esto parece que ya es decisión tomada. Sí, por otro lado, Nicolás, lo que decías, digo, si en definitiva es salir a hacer un censo para tomar DNI, sexo y edad, conviene pedírselo al RENAPER, ¿no? Que ya la tiene esa lista. Esa lista ya se tiene, no sé, parece medio absurdo hacer todo un operativo censal para producir una lista de DNI, sexo y edad. Sí. Eh, Sí, es muy loco. Yo pongo mi nombre en Google y aparece mi DNI. Me asusté el otro día, pero aparece. O sea, hay muchos claro, miedos, pero está ahí, digamos, uno lo pone, y sí, tal cual. En realidad, bueno, lo que quieren es lograr este registro de personas, pero realmente lo que tiene el censo en la Argentina es que no tenemos otra fuente de datos que cruce variables. No vamos a saber, por ejemplo, la estructura de los hogares de la Argentina. No la vamos a saber, porque no preguntan sobre situación conyugal. No vamos a poder reconstruir hogares, no vamos a poder saber la fecundidad, además la fecundidad nos permitía por lo menos evaluar la calidad de las estadísticas vitales, que es otro de los registros que se pueden usar. Y mortalidad infantil, que siempre digo medio mal, pero tampoco lo vamos a saber. Así que sí, para mí es una decisión política, hay muchas presiones para eso, y tampoco vamos a poder comparar la situación que va a dar el censo con respecto a muchas variables. Va a ser muy difícil de comparar con lo que pasaba en 2010, por ejemplo. sí, y es raro también que en cierto modo, por más que mayo se acerca, que falten en definitiva tantos meses y ya haya que pensar que es un censo perdido, ¿no? Y todavía no se, digo, no solo todavía no se hizo, sino que faltan muchos meses. O sea, se está diseñando ya para algo que no, que es muy pobre, en fin. Y el equipo Censo viene diseñando, por lo menos desde 2017, como mostré en la línea de tiempo, digamos, 3 años previo, y ahora de un año para el otro tenemos un nuevo cuestionario, tenemos una nueva metodología que es online, que nunca se probó, y lo que ya se probó en América Latina no resultó nada. O sea, si el argumento es los costos, digamos, no hay muchos argumentos en la experiencia en América Latina. El censo de Estados Unidos, por ejemplo, te manda por correo, te manda por correo electrónico, y es sexo, edad, muy pocas variables, pero tiene la American Community Survey, que es una encuesta mucho más amplia que la encuesta permanente de bares que tenemos, y releva una serie de variables muy grandes y muy importantes para los usuarios. Supongo que estarán empezando a hacer algo así, no lo sé. Preguntan en el chat si está online el informe tuyo, que sí está, pero si tenés la ruta por ahí para pegarla en el chat estaría buenísimo. Sí, estaba en Acta Académica, pero no tengo más Acta Académica. ¿Cómo no tenés más acta académica? No, porque tengo que actualizar y la voy a volver a hacer, lo prometo. Te lo puedo mandar por mail. Les recomiendo Acta Académica, es una muy buena plataforma. Bueno, comparto pantalla, empiezo con la otra presentación, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer... ¿se ve ahí el PowerPoint? ¿Sí? ¿Maximizado? Bueno, yo un poco en continuidad, me parece, con la presentación de Nicolás, voy a comentar un trabajo que estuve haciendo en estos últimos años sobre resultados del censo, a partir de estos problemas institucionales, digamos, de INDEC intervenido, más problemas operativos que se señalaron, más problemas del procesamiento posterior, que fue lento y que publicó muy parcialmente una cantidad de cosas. Yo me centré principalmente en la cuestión de
el problema de las réplicas de registros, digamos. Al cambiar la conducción de INDEC en 2016, salió un comunicado donde informaban que habían detectado cosas que ya habían sido como señaladas regionalmente, digamos, digamos, había surgido esta cuestión de que había personas que estaban duplicadas en los registros del censo en 2016. El mismo INDEC, digamos, denuncia esto penalmente, e indica que se trataría más o menos de 400.000 casos. Esto tiene implicancias legales, digamos, digamos, modificar estadística pública, pero yo no me voy a meter por esa parte. Yo a lo que me dediqué, digamos, es a tratar de estimar cuáles eran las implicancias que eso tenía para los usuarios de la información. Porque en principio INDEC no sacó ningún informe posterior, si bien por estas presentaciones me comentaron que INDEC estuvo haciendo informes internamente sobre esto, nada de eso finalmente se hizo público. Entonces estamos ya en 2021 y siguen en definitiva sin haber ninguna precisión sobre si esto afectó a todas las provincias o algunas, si esto, como pasaba con los datos de inflación, digamos, si esto tenía alguna intencionalidad respecto al resultado que se esperaba que dieran los cuestionarios del relevamiento, o si tenía más que ver con una lógica de problemas de cobertura. Y por último, si esto afectaba al cuestionario ampliado, al básico, a los dos. Un poco el impulso para este trabajo también tuvo que ver con una ponencia de Florencia Molinati, donde ella, trabajando en datos de migración con el ampliado, digamos con la base de datos del cuestionario ampliado, había encontrado que una cantidad, que en ciertas localidades pequeñas, el municipio de residencia de hace 5 años, para todas las personas era otro municipio que donde vivían ahora. De donde ella infería que habían sido personas que habían sido copiadas completas, sin haberle, entre comillas, corregido esa variable de residencia anterior. En función de eso, entonces, me puse a trabajar en usar las bases de Redatam, llamémosle públicas, digamos, del cuestionario básico, para identificar viviendas repetidas en el censo. El principio para esto, digamos, contaba con el obstáculo de que si uno tomaba todas las variables que respondió una vivienda, es decir, quienes viven en una vivienda, los atributos, qué sé yo, del techo y las paredes, más los atributos atribuibles al hogar, más la suma de los atributos de las personas, uno puede comparar dos viviendas y encontrarse que todo es igual simplemente porque son iguales, simplemente porque hay una persona de 60 años viviendo ahí que respondió lo mismo que otra persona de 60 años que vivía en otro lugar. Entonces, comparar simplemente los atributos no iba a ser suficiente para ver qué viviendas estaban repetidas. Entonces, el principio, digamos, con lo que yo empecé a trabajar es en pensar que una vivienda sea idéntica a otra era algo que podía pasar azarosamente, pero que tal vez eso no pasaba si yo consideraba esa vivienda y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Es decir, que en algún momento, si uno ya, por decir así, está considerando a todo un barrio, bueno, es sumamente improbable que toda la secuencia de edades, más todas las atribuciones de sexo, más todas las demás respuestas del censo, hayan sido iguales en dos lugares diferentes del país. Para esto entonces empecé a trabajar con ese principio y pensando en tomar el censo de 2001 como criterio de comparación, es decir, también iba a comparar entre sí a todas las viviendas del censo 2001 para ver cuáles estaban en esa situación, cuán frecuente había sido que en el censo de 2001 hubiera dos grupos de viviendas iguales. Voy a comentar un poco entonces el procedimiento para que, digamos, si esto se trata de que el censo no sea creer o reventar, tampoco tiene que ser creer o reventar esta estimación que hice, digamos, de hogares, y voy a comentar un poco entonces la metodología que fui siguiendo. En primer lugar, seleccioné variables que, pudiendo ser de hogares, de vivienda o de personas, estuvieran en el censo de 2010 y de 2001 y no remitieran a cuestiones de la localización geográfica, por estas cuestiones que había encontrado Molinati, porque si en definitiva se habían copiado viviendas de un lugar a otro, bueno, ¿qué podría haber pasado ahí con las viviendas, con los atributos de ubicación, de departamento y
y aspectos similares, podía ser sensible a ese movimiento, digamos. Entonces, eliminé las variables que tuvieran que ver con cuestiones geográficas o de migración, y las que no estuvieran en el censo de 2001, que en definitiva el cuestionario de 2001 era más amplio, así que en principio todo lo que estaba en 2010, en principio estaba también en 2001. Estamos hablando del cuestionario básico de 2010. Con ese conjunto de atributos identificados, ya podía construir, digamos, lo que ahí aparece como ese 1, 2, 1, 3, 1, 4, esa fila de números, digamos, imagínenla como una fila de números que son todas las respuestas que dieron las personas que estaban en esa vivienda, respecto de la vivienda, más las respuestas que dieron con relación al hogar, más las viviendas que dieron de cada uno de los miembros del hogar. Entonces, construí eso para todas las viviendas, para los 11 millones de viviendas del censo 2010, y el siguiente paso fue hacer la comparación de cada una de las viviendas con ese mismo listado del mismo censo para ver qué pares de viviendas iguales había si hacía ese recorrido, digamos. El siguiente paso, una vez que ya tenía todos esos pares de viviendas que habían dado iguales, pero que, como comenté antes, podía llegar a ser una coincidencia azarosa, precisaba empezar a armar los grupos de secuencias que fueran iguales, todas sus casos, digamos, como se ve ahí en la filmina. Tengo que la vivienda 2 es igual a, si tengo que la vivienda 2 es igual a la 102.233, voy a querer mirar si la 3 es igual a la siguiente en el otro grupo, la 4 a la que es igual en el otro grupo, y así. De esa manera puedo encontrar, digamos, como el límite inferior. Si es un grupo, ya sé dónde empieza. Bueno, empiezan estos dos que son iguales, y hacia arriba no son iguales. Empiezo desde ahí y empiezo a rastrear hasta hacia abajo qué tan grande es la secuencia de casos coincidentes, digamos. Una vez que tengo esa identificación de grupos, lo siguiente que hice es ver, porque haciendo pruebas vi que eso ocurría, cómo se agrupaban esos grupos. Es decir, yo puedo tener un grupo de viviendas que es idéntico a otro grupo, pero después me encontraba que ese grupo entero o parcialmente era también igual a viviendas que estaban en otro lugar. Es decir, el mismo grupo estaba copiado muchas veces. Entonces, para hacer una descripción estadística de eso, yo iba a precisar no solamente saber que había viviendas iguales sucesivas, sino también que ese mismo grupo de viviendas podía estar una o más veces. Entonces llamé familias a lo que sería un conjunto de grupos que son iguales entre sí, ¿sí? Entonces, como muestro acá, en el caso de las familias que están en el centro, de las viviendas que están en el centro, una misma vivienda puede pertenecer a dos familias, si es igual, por ejemplo, como en este caso, a si tiene 5 viviendas que son idénticas a 5 que están en otro lado, pero al mismo tiempo forma parte de un grupo de 8 que estuvo replicado en otra zona del censo, ¿no? En principio eran hipótesis, digamos, y una estrategia para recorrer los datos del censo. Por ahí no lo comenté en los pasos anteriores. El primer paso para todo esto fue, digamos, de la base de Redatam, pasar a convertirlo con este conversor que mencionó antes Nicolás, convertir la base de Redatam a bases de SPSS, o sea, a listados de viviendas, hogares y personas. Eso se puede hacer con una aplicación, un conversor que sirve para eso, en el que había trabajado yo unos años antes. Entonces, está claro estos 3 pasos. Primero, qué viviendas son iguales, después cómo esas viviendas arman grupos, y después cómo esos grupos arman grupos de grupos, o para evitar esa confusión de llamar, complicación de hablar de grupos, lo llamé familias a estos conjuntos de grupos iguales. Como resultado entonces de ese procesamiento, obtuve una base de grupos por familia, o sea, marcado los grupos a qué familias pertenecía, una base de pares de viviendas, este apareo inicial que comentaba en el primer paso del procesamiento, y una base de personas en familias. Esta base de personas me tenía que permitir, digamos, hacer
salidas descriptivas sobre las personas del censo, sabiendo cuál de ellas era única y cuál no era única. Digamos, estas eran como las 3 bases que me iban a permitir a mí, en principio, responder a las preguntas que yo quería responder como resultado de todo este procesamiento, ¿no? Preguntas del estilo, bueno, ¿cuántos grupos fueron repetidos? ¿Cuántas veces? Pero también para un cierto barrio, qué tan singulares son las personas de ese barrio, o qué tanto en ese barrio me encuentro solamente réplicas de personas que están en otras zonas. Llegamos entonces ahora a la parte de resultados. Todo esto previo en definitiva eran los pasos como para producir las bases de datos a partir de las bases de datos del cuestionario básico de Redatam del censo 2010. Lo primero que vemos ahí es una salida que es como un pre-resultado. Es una salida que me permitió a mí elegir cuál era el punto de corte a partir del cual considerar que el tamaño de grupo era suficiente. Bueno, al estar presentando por Zoom no sé si se sigue bien más o menos lo que voy exponiendo. Pero sí, entonces volvemos hacia atrás. Yo lo que decía era que yo, un hogar igual a otro hogar, no puedo considerar que eso fue una duplicación de datos. 2 hogares parecidos, bueno, habría que ver. Bueno, en principio entonces yo en un momento, digamos, de todo el análisis, iba a tener que decidir cuántos hogares yo iba a considerar que era estadísticamente demasiado, muy improbable que ocurriera que, bueno, 6 viviendas fueran idénticas, o 3, o 2, o cuántas. Lo que vemos ahí entonces es qué cantidad de grupos y de familias yo contabilizo en las bases de datos del censo 2010 y 2001, según la cantidad de cortes según el punto de corte que yo elija. Entonces acá vemos que para estos casos alrededor de 2 y 3 como punto de corte, sí se ve el mouse me parece, ¿no? Del otro lado del Zoom. Si tomo como 2 y 3 el punto de corte, tengo una cantidad de grupos y de familias, es decir, de repeticiones, incluso varias veces en el censo 2001. Cuando ya voy por las 4 viviendas o 5 viviendas, ese grupo, esa cantidad de casos pasa a ser un poco significativa, eran menos de 5 hogares que eran iguales, y si uno miraba, en principio parecía que efectivamente había habido alguna carga repetida o algo. En los 10 o 11 millones de hogares, digamos, son unos 4 o 5 casos que aparecían. Y si miro lo que pasa cuando aplico todo el mismo procedimiento a la base de 2010 con las mismas variables, de modo que sea el mismo grado de libertad en las 2 evaluaciones, encuentro cortando en 5 casi 1000 familias en 4000 grupos de viviendas repetidas. Esto no son 4000 viviendas repetidas, son 4000 grupos. Los grupos a su vez tienen un tamaño, ¿no? Entonces, considerando esto, es que tomé como punto de corte 5. Podría haber considerado 4 o 3, y se sigue notando que casi todos los casos que hubiera captado en principio no parecerían provenir del azar, pero tomé 5 para hacer un punto de corte donde pudiera estar bastante seguro de que todo lo que voy a estar describiendo son casos generados artificialmente. Bueno, totales por viviendas y personas. A partir de esta estimación, lo que a mí me apareció como personas en familias, es decir, que no ellas aparecen repetidas, sino su grupo de hogares, y un grupo de hogares de más de 5 y sucesivos aparecen repetidos, fueron 456.000 personas. Y como esas personas pueden estar repetidas una o muchas veces, cabía también hacer el cálculo de cuántas yo podía considerar que eran las originarias y cuántas las copias, porque si siempre se hubieran copiado una sola vez, si yo tuviera 400.000, podría saber que 200.000 eran originales y 200.000 copias. Pero como se copiaron muchas veces, bueno, ese cálculo no era tan automático, pero sí podía hacerse, y el resultado daba esto, de que 144.000 eran originarias y 312.000 eran réplicas. Bueno, y abajo el mismo indicador para cantidad de viviendas. Esto representa sobre el total de viviendas un número no tan grande, por decir así, 1,14%,
vamos a ver que esto después varía entre localidades. Bueno, lo vamos a ver ahora porque es la siguiente filmina. Acá vemos varias cosas. Por un lado, cuál es el porcentaje de personas en familias, no en familias, en hogares familiares, sino en esto que llamé yo familias, es decir, cuántas personas poseen otra persona que en principio es producto de una copia dentro del censo, de una copia de ella, o que ella misma fue copiada, y aparece para Ciudad de Buenos Aires, uno de los niveles más altos de toda la serie, de 2%, Santiago del Estero también con niveles altos, algunas provincias donde en principio no se aplicó ningún procedimiento de copia, como La Pampa, San Luis, San Juan y Catamarca. Y lo que vemos a la derecha, esto que dice extensión entre radios de las semejanzas, es una métrica más que calculé, que tiene que ver con esto de el tamaño de las familias en términos de si la familia está constituida por 2 grupos de viviendas iguales o por más grupos de viviendas iguales. Lo que reflejan esas columnas entonces es la regla de construcción, por decir así, de las familias para cada una de las provincias, porque no fue homogéneo en todas las provincias. Entonces vemos que Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, fue la única que llegó a replicar al mismo grupo de hogares. Ahí estamos. Provincia de Buenos Aires fue la única en la que se llegó a replicar al mismo grupo de hogares en 23, no solo en 23 copias, sino en 23 radios diferentes. O sea, lo que estamos viendo ahí no es cuántas veces se copió al grupo, porque hay grupos que están, por ejemplo, varias veces copiados en el mismo radio. Entonces ahí no estamos viendo esto de lo que dije recién, que es cuántos grupos tiene la familia, sino cuán repartida la familia está a lo largo del territorio, digamos. Entonces hay muchas provincias en las cuales la copia de los casos se hizo dentro del mismo radio, como vemos en Misiones, que el 100% está copiado dentro del mismo radio. Otras como Salta, en la que se copió de un radio a otro, pero sin continuar esa copia en el espacio. Y otras decía, como Provincia de Buenos Aires, que se llega al caso límite de el mismo grupo de datos distribuido en 23 radios diferentes. No hubo casos de grupos de viviendas copiados ni entre provincias ni entre departamentos, dentro de los controles que hice, digamos, y con los puntos de corte de 5 hogares. Podríamos redondear, me dice Mercedes, espero que no lo haya dicho hace mucho. Sí, estábamos hasta las 5 acá, no tengo claro eso. Pero sí, vamos redondeando. Además de estas salidas en forma de tablas, tenemos... Sí, bien, me dicen lo mismo, que a las 5 ya arrancan otras. Bueno, no, nada más comentar que además de esta salida en forma de tablas, están estas salidas en forma de mapas. En estos mapas se puede ver, ahí vemos más hacia el rojo, según el porcentaje de casos que son réplicas. Vemos en el conurbano una cantidad de radios en que el 90% de las personas en principio no son cuestionarios auténticos, sino que son réplicas. Y este otro tipo de mapas, que están también accesibles, digamos, en abierto, y que marcan de qué radio a qué radio fueron copiadas las viviendas. Eso es interesante porque permite ver, por ejemplo, esto es Mar del Plata, ¿no? Sí. En Mar del Plata, como en un barrio en particular, sobre los 8 o 9 radios de ahí, hay similitudes entre todos ellos, es decir, que en principio todos ellos vinieron como de unos 4 radios de donde se obtuvo información, y parecería que ese es el procedimiento que ocurrió, y se repuso información ahí. Esto es la imagen de Conurbano Norte, de nuevo no están distribuidos homogéneamente en el espacio las réplicas, sino que ciertas zonas aparecen completadas con casos que vienen de otras zonas. Lo mismo en Villa Fiorito, que aparece toda una nube de radios que tienen todos hogares similares entre sí. Lo mismo en Morón. Y bueno, esto pasa en diferentes zonas del país. Con este link se puede navegar eso, el mapa nacional de viviendas replicadas del censo 2010, mirando cualquiera de esos 2 indicadores.
Y bueno, pueden buscar en definitiva si ustedes están trabajando de forma focalizada o localizada en una zona, en un municipio, qué tanto los datos del censo donde ustedes están trabajando son datos que fueron tomados ahí o son datos replicados de otra parte. Bueno, con eso estamos con la ponencia. Tenía la impresión de que teníamos la sala hasta 1:30 y no, la teníamos hasta las 5. Así que no sé si hay algún comentario que quieran hacer o si quieren... no sé cómo es el tema del micrófono también. Bien, pregunta Cecilia si fue... No, la verdad es que no fue en el marco de ningún proyecto. Sí está publicado ahí en Poblaciones, que es un proyecto de datos en el que trabajo, pero no, tampoco sé si hubiera sido fácil. Bueno, sí, se podría haber planteado un proyecto de análisis de datos censales, pero en todo el recorrido la verdad es que no sabía qué iba a encontrar, si iba a encontrar algo, si el procedimiento iba a ser suficientemente, en fin, si era posible hacerlo. Eh, bueno, igual, bueno, estaría bien plantear proyectos que no se sepa cuál va a ser el resultado, pero no, en este caso fue un trabajo de ir de a poco avanzando un poco en la exploración de esos datos y cuando empezaba ya a ver resultados empezar a sistematizarlos.